Amigos, gracias por seguir con nosotros. Y ya tenemos en el estudio en República de la Verdad y le damos la bienvenida inmediatamente a la secretaria de Género del Partido de la Liberación Dominicana, Claudia Rita. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio, República de la Verdad. Así es. Muy interesante. Vamos a hablar comprometida de la verdad. con las cosas que son ciertas. Totalmente. Claudia Rita, ¿la Secretaría se llama de Género o de la Mujer? Bueno, anteriormente era la Secretaría de la Mujer, actualmente luego del pasado congreso al que se sometió el Partido de la Liberación Dominicana, donde también salí electa junto a un grupo de compañeros y compañeras como miembro del Comité Central, pues se le cambió el nombre a Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. O sea que ahí solamente no se defienden los derechos de la mujer, sino que también de los hombres eventualmente. Sí, lo que pasa es que al ser la mujer la que siempre va en desventaja, pues cuando tú defiendes el tema de igualdad de género, pues evidentemente la mayoría de las cosas que tú defiendes pues están definidas por el tema de mujer. Por ese tema de desigualdad. Ojalá que ese siempre que usted dice no se prolongue tanto, ese siempre que estamos en desventaja. Y ojalá que llegue algún momento en que no sea necesario tener un ministerio de la mujer, ¿no? Bueno, ojalá que llegue el tiempo que no sea necesario. Y tú sabes que hablando de eso, ya la semana próxima se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y la primera fundadora de ese ministerio, que antes era Secretaría de la Mujer, fue la señora Gladys Gutiérrez, a quien vamos a homenajear el próximo lunes a las 10 de la mañana como parte de los actos que vamos a hacer por el Día de la Mujer y para visibilizar la lucha de la mujer, que siempre visibilizamos la de los hombres, pero a veces ni siquiera personas que simpatizan por el PLD saben quién fue Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez es muy reconocida en el ambiente feminista dominicano, no solamente dentro del PLD, sino fuera e internacionalmente. ¿Dónde será ese homenaje a Gladys En Gutiérrez? el cementerio Cristo Redentor. A las 10 de la mañana del lunes. lunes. Y bueno, hablemos no solo de la mujer política, que digamos que fue el rol que impulsó Gladys, hablemos de las mujeres dominicanas en general. La alusión que hizo el presidente Luis Abinader el pasado domingo en su discurso al tema de género y de mujer, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, el discurso del presidente tuvo grandes ausencias y grandes carencias. Si nosotros comparamos lo que dijo en esta rendición de cuentas con lo que dijo en la rendición de cuentas anterior sobre la mujer, muchas cosas son parecidas. El tema, cosas que ya había anunciado, las volvió a repetir y evidentemente hay cosas políticas que no se ven. Se sabe que se hizo la mesa de tema de defensa de la mujer con asuntos de violencia, sin embargo los feminicidios han aumentado en más de un 20% ¿En el último año? Sí. Vaya. En este año que pasó. Y tú sabes que cuando se descuidan las políticas públicas, pues evidentemente eso afecta en mayoría a las mujeres y sobre todo a las madres solteras. Hoy daban unos datos que están del propio Ministerio de Industria y Comercio. El compañero Juan Ariel hizo una cadena de tweets y ahí se queda evidenciado también cómo ha subido el tema de la pobreza en sentido general. Son 300.000 más pobres que hay, y de esa tasa de pobreza, un 25% está para mujeres que lideran, o sea, que son mujeres que lideran hogares monoparentales. Entonces, cuando se descuida, por ejemplo, la jornada escolar extendida, se descuida el desarrollo de la mujer, porque la mujer es la cuidadora. Incluso eso está establecido en el mismo programa de gobierno del propio el PRM. ¿Y no está el presidente Claudia Rita quizá atendiendo ese número de pobres que ascendió y que en la mayoría de los casos son hogares encabezados por mujeres, cuando decidió no aportar 300.000 nuevas tarjetas Supérate, por ejemplo, de protección social? Bueno, ojalá esto funcione, porque cada vez que se habla del tema de las ayudas, acuérdate que la experiencia que tenemos es que todavía antes de que empezara las cosas a normalizarse, el tema del ingreso de nuevo al mundo laboral, pues se fueron desmontando las ayudas. Y esa decisión a destiempo es lo que ha colaborado a que aumente la pobreza. Pero se desmontaron las que se incluyeron a propósito de la pandemia. Claro, no pero si todavía, por ejemplo, tú no se ha normalizado el país,
tú tienes que ir desmontando gradualmente, porque tú tienes que ir viendo cómo está la situación del desempleo, y para eso fue que el gobierno está tomando préstamos, porque no es para tenerlo guardado en el Banco Central, es para precisamente mitigar todo ese tema que se ha generado en el país, porque la tasa de inflación es bastante alta, va por encima de un 8%, y quien sufre también el tema de la canasta familiar, evidentemente las mujeres, que son las que tienen menos salarios. Entonces, eso hace también que la mujer vuelva de nuevo a ser dependiente de su pareja, y eso vuelve otra vez a generar el tema de aguantar violencia y a echar para atrás todas las cosas que se van avanzando, porque con el tema de la mujer, y en esto lo digo sin bandería política, son trabajos de mucho tiempo y de mucha colaboración, incluso de personas que no necesariamente siempre han estado de acuerdo o son militantes del partido que esté de turno de gobierno. Entonces, esas políticas públicas, de alguna manera, a veces los grupos feministas luchan por algunas reivindicaciones que no hemos logrado como país, pero esas políticas públicas ayudan a mitigar esa desigualdad. Entonces, cuando se le quita, entonces volvemos para atrás, porque entonces la cosa que ya habíamos superado, entonces tenemos que volver hacia atrás, y es un deber de nuestro partido estar a favor de las clases vulnerables, porque hay que acompañarlas, hay que además pues evidenciar lo que va mal, porque es parte del proceso democrático de la oposición y de hacer una oposición responsable. Completamente. Claudia Rita, a propósito de igualdad, actualmente dentro de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, hay 3 hombres y 3 mujeres. ¿Usted cómo valora esto, que a mi juicio es un avance importante, ¿no?, en la representación femenina en el partido? Bueno, sí, es algo inusual. Sí. Tenemos que sentirnos pues contentas de que haya paridad, vamos a decir, entre los aspirantes y las aspirantes a la presidencia, que están trabajando con eso, y todavía lo que son es aspirantes, no se han declarado como precandidaturas todavía, porque la ley... Falta la consulta del PLD de octubre, ¿no? Exacto. La famosa consulta. La famosa consulta. Es un avance importante, y también cuando las elecciones al Comité Central hubo más mujeres que entraron. Sin embargo, sigue habiendo una desigualdad en la participación política de la mujer dentro del PLD, de todos los partidos. Y ahí sí siempre tiro como un ramo de olivo de que en cuanto a lo que es la participación y luchar por espacios de poder, ahí todas las mujeres tenemos que ponernos de acuerdo para empujar hacia lo mismo. Los hombres tienen esos espacios de poder ganados hasta el momento. Enfoquémonos en las 3 candidatas, o en las 3 aspirantes, mejor dicho. Karen Ricardo, tengo entendido que la entrevistamos hace unos días aquí en República de la Verdad, la primera vez que aspira a la candidatura presidencial. Pero Marix Hernández ya había aspirado antes, tengo entendido, y Margarita Cedeño no sé si es la primera vez que aspira a la presidencia. Bueno, mira... A la candidatura presidencial, sí. Mejor dicho. Realmente en el 2011, cuando se estaba definiendo quién iba a ser el candidato o la candidata para las elecciones del 2012, la doctora Cedeño se presentó como una potencial candidata, y luego renunció a sus aspiraciones para apoyar al entonces después candidato y luego presidente Danilo Medina. O sea, que no es la primera vez que ella intenta correr por la candidatura. Sí, lo que pasa es que fue un espacio más corto, unas circunstancias distintas, cuando eso pues la ley incluso electoral era diferente, pero la doctora Cedeño ha tenido ya una larga data de trabajo social y es muy conocida. En el caso de Karen, la considero una mujer de muchos éxitos, porque Karen ha sido diputada. Es una persona que se desenvuelve muy bien en los medios, una mujer joven con todo un futuro por delante, y la compañera Maritza Hernández, que también actualmente es secretaria de Trabajo del PLD, pues sí aspiró como precandidata en el proceso interno pasado. ¿Hay sororidad en el Partido de la Liberación Dominicana? O empecemos por decirle a la gente, ¿qué es la sororidad? Que hay gente que todavía no entiende ese concepto. Bueno, mire, el concepto de sororidad es el apoyo de género entre mujeres, que a veces se malinterpreta, porque... La gente escucha a uno, Claudia, diciendo sororidad, y a veces dice, pero no será solidaridad, lo está pronunciando mal. No es sororidad, pero es que eso a veces se malinterpreta. Se malinterpreta en el sentido de que, bueno, tenemos que apoyar a las mujeres porque son mujeres. Sin embargo, no en todos los escenarios se puede dar eso. Y no me estoy refiriendo en el caso particular ahora del Partido de la Liberación Dominicana, sino que me refiero, por ejemplo, a la representación, ¿no? El tema, vamos a decir, de la lucha
a favor de la igualdad de género no siempre es asumido por todas las mujeres. Totalmente. En sentido general, porque de no hecho, me refiero a las que están aspirando, sino que estoy hablando en sentido general. Ni siquiera todas las mujeres se sienten a veces que deban luchar. Hay mujeres que tienen a veces espacios de poder sin haber forzado mucho, que entienden que bueno, que no hay que luchar por ello. No, porque fíjate que hay, por ejemplo, partidos de extrema derecha, y es el caso, por ejemplo, de Francia, donde las mujeres son quienes encabezan esos partidos y no tienen políticas que fomenten igualdad paridad, de derechos. No, y derechos, porque es que a veces quizás no les importa que haya paridad, pero hay derechos fundamentales que las mujeres todavía no hemos alcanzado en este país. Pero volviendo un poquito a lo que fue el discurso, pues nos quedamos en esta carencia porque tampoco se habló de la clase envejeciente, no se dijo nada sobre eso. Sin embargo, en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader habla mucho de las mujeres cuidadoras y del tema del asunto del cuidado a los envejecientes y cómo esas mujeres hay que visibilizarlas y ayudarlas. Entonces eso también quedó fuera de lo que es el discurso, no se habló tampoco en el ámbito cultural, nada. Y entonces, bueno, estaba sentada ahí la ministra de Cultura, ¿no? De las pocas mujeres que tenemos al frente del ministerio. Así es, y yo he sufrido mucho el tema de la cultura, porque creo que uno de los grandes aciertos que tuvo el presidente fue haber puesto a doña Carmen Heredia, que tiene mucha experiencia con el tema cultural. Y en ese tipo de trabajo cultural, doña Carmen, que la conozco hace mucho tiempo, porque mi madre también es actriz, nunca ha tenido ningún tipo de bandería política cuando se trata del tema cultural. Cuando se trata de su tema político, pues sí. Pero, ¿fue un desacierto poner a Milagros Germán como ministra? Bueno, pues fíjate, las cosas que se habían estado avanzando, porque acuérdate que el teatro y el arte sufrió mucho por el asunto de pandemia. Totalmente. Sin embargo, se empezaron a abrir las salas de teatro, se empezaron a hacer muchas cosas. La secretaria de Cultura de nuestro partido, la señora América, se me ha dicho que me dice, ahora estamos peor incluso porque no, como que no se ha podido avanzar. Pero esperemos, y es algo que deseamos que sí se puedan hacer cosas, porque la cultura es muy importante y sobre todo por la cultura es que se pueden hacer cosas para nosotros cambiar el machismo existente que hay en la República Dominicana. Ese ataque siempre a la mujer de una manera injusta. Fíjate, por ejemplo, en la política, cuando hay un problema con alguna mujer, siempre se le sale a relucir cosas que tienen que ver con su apariencia física, con su moralidad, con su vida personal. Sí, totalmente. Siempre hay un tema de dañarle la reputación por un asunto de características personales que no sucede con los hombres. Entonces, es una forma también a trabajar hacia una cultura de igualdad y de equidad. No, Leonel y Margarita se divorcian y a él no lo señalan por el divorcio, sin embargo a ella se lo viven sacando en cara. A ella la entrevistaron en un programa, la vi, y le preguntaron sobre eso. Yo te aseguro a ti que si Leonel va a un programa, a nadie se le ocurre preguntarle semejante cosa. No, ni se atreven. A las mujeres son a las que usualmente más se les señala por esos temas. Claudia, no hemos concluido el tema de si hay o no sororidad en el PLD a propósito de que hay 3 candidatas corriendo. Eso, y me gustaría saber si, como dicen algunos, el PLD es o no un partido machista. Pero esas respuestas las vamos a tener al regreso, luego de cumplir con una pausa comercial.